A lo largo de los siglos, en los reinos donde las campanas de las iglesias marcaban el ritmo de la vida y el nombre del señor feudal valía más que cualquier plegaria, la traición entre amantes nunca fue un asunto privado. Yo, que he leído crónicas viejas y he visto pergaminos manchados por manos temblorosas, sé bien que cuando una mujer era acusada de infidelidad, no se juzgaba solo su cuerpo ni su corazón, sino el orden entero del mundo tal como se entendía entonces. Romper el vínculo del matrimonio era, a los ojos de reyes, jueces y sacerdotes, un ataque directo al linaje, a la herencia, a la autoridad de Dios sobre los hombres. En aquellas épocas, cuando la palabra honor valía más que la vida, la justicia no llegaba en silencio. Llegaba con fuego, piedra, cuerda y acero. Llegaba en forma de sentencias dictadas en plazas repletas, frente a ojos que no parpadeaban, niños que aprendían a temer antes de aprender a leer, y mujeres que comprendían que un solo paso fuera del sendero marcado podía convertirlas en ejemplo doloroso para todo el pueblo. Las penas no nacían de un arrebato de rabia momentánea, sino de códigos escritos, de leyes talladas en piedra o fijadas en pergaminos sellados con cera, bendecidos por la mano de clérigos y respaldados por soldados armados. Desde las ciudades amuralladas del Sacro Imperio hasta las calles polvorientas de colonias lejanas, pasando por los templos de reinos antiguos donde los dioses eran invocados para bendecir el castigo. Las sociedades forjaron castigos tan extremos que dejaron de ser simples respuestas a un delito. Se convirtieron en instrumentos de miedo, en espectáculos calculados, en ceremonias en las que el sufrimiento de una sola mujer servía para recordar a miles cuál era su lugar. Cada grito apagado por el agua, cada cuerpo atado a un poste, cada piedra alzada por manos anónimas, se transformaba en advertencia grabada en la memoria colectiva. No eran gestos caóticos de multitudes furiosas, sino engranajes de un sistema frío y ordenado. Reyes, magistrados, ancianos del consejo y sacerdotes formaban parte de la misma maquinaria. Al declarar culpable a una mujer, no buscaban solo castigar un acto íntimo, sino reafirmar una estructura de poder donde el esposo, la familia y la comunidad poseían más derechos sobre su vida que ella misma. En esa crueldad ritualizada, los pueblos mostraban su verdadero rostro. Hablaban de virtud y pureza, pero levantaban patíbulos y hogueras para conservar su dominio. Así, el amor convertido en traición se transformaba en delito contra el reino, contra la sangre y contra el cielo. Cuando el corazón de una mujer se desviaba de la ruta marcada, la justicia respondía con agua, con fuego, con piedras y con látigos, como si cada suspiro prohibido fuera una amenaza capaz de derribar tronos. Esa es la herencia oscura de tantos siglos, un legado de castigos donde el cuerpo femenino se convirtió en campo de batalla para defender leyes, costumbres y miedos. Y aunque hoy leamos estas historias a la luz de otras ideas, las huellas de aquella ferocidad siguen presentes en las palabras de los viejos códigos y en las crónicas que sobrevivieron al tiempo. Porque cada una de las penas que estás a punto de conocer no es solo un relato del pasado, sino un espejo incómodo de lo que una sociedad está dispuesta a hacer cuando el amor deja de obedecer las reglas. En las páginas que siguen, descenderemos a los ríos donde se ahogaba en silencio, a las plazas donde el fuego ascendía al cielo, a los desiertos de piedra donde la multitud lanzaba su juicio, y a las colonias donde la vergüenza duraba más que las cicatrices. Esta es la historia de lo que ocurría cuando amar de forma prohibida era considerado traicionar al mundo entero. A orillas de los ríos del Sacro Imperio, donde las campanas marcaban el amanecer y la niebla parecía guardar secretos de generaciones enteras, surgió uno de los castigos más estremecedores jamás concebidos para una mujer acusada de adulterio: la Sakung, el ahogamiento en saco. Lo que hoy podría parecernos una fantasía macabra nacida de mentes crueles, en aquellos siglos era un procedimiento legal, aceptado, ritual y perfectamente documentado en los códigos que regían la vida de aldeas y ciudades. Yo mismo he visto copias del Sachsenspiegel,
aquel manuscrito que describía la infidelidad femenina como una ofensa directa al honor del esposo y al orden del hogar. Algo tan grave que una simple multa no bastaba para borrar su sombra. En el medievo alemán no se trataba de ocultar la vergüenza, todo lo contrario, se convertía en un espectáculo público. Cuando una mujer era declarada culpable, no se la conducía a escondidas a su destino. Era llevada por las calles, escoltada por guardias y seguida por vecinos, curiosos y clérigos. Las campanas no repicaban por ella. Las mujeres cerraban las ventanas, los hombres fruncían el ceño. Los niños preguntaban en voz baja qué había hecho para merecer aquello. Ella avanzaba con las muñecas atadas, el cabello suelto y el rostro marcado por una mezcla de dignidad rota y resignación inevitable. El momento decisivo comenzaba cuando los funcionarios traían el saco. No un simple trozo de tela, sino una mortaja anticipada, hecha de lona gruesa, resistente al forcejeo. Se decía que la mujer no debía ir sola en su caída. En algunas regiones se cosían dentro piedras para asegurar que el peso la arrastrara sin demora. En otras, se introducían animales vivos, como gatos o perros. No por necesidad, sino por simbolismo. La lucha desesperada entre criaturas atrapadas hacía que el proceso fuera más caótico, más cruel, más interminable. Era un recordatorio retorcido de que la infidelidad había perturbado el orden natural del hogar. El saco se cerraba lentamente, puntada a puntada, como si cada costura sellara la historia de la acusada, borrando su voz, su rostro y su identidad. Los oficiales, vestidos con colores sombríos, pronunciaban las palabras rituales que autorizaban el acto. El clérigo recitaba una breve exhortación, no para la salvación de la mujer, sino para justificar que aquello era voluntad divina. Y luego, rodeada por decenas de ojos que no pestañeaban, la mujer era levantada por los extremos de la lona y llevada hacia la orilla. El río aguardaba, a veces tranquilo, a veces rugiente, pero siempre indiferente. El agua se había convertido, en esas sociedades, en el vertedero de lo impuro. «Shh», decían algunos ancianos, como si temieran despertar a los espíritus del lugar. Los guardias balanceaban el saco una vez, 2 veces, y finalmente lo arrojaban. El impacto producía un sonido seco, casi hueco. Luego venía el silencio, el movimiento bajo el agua, la lucha imposible dentro de la oscuridad, el forcejeo que pronto se volvía torpeza, y después, quietud. En ciudades como Nuremberg o Augsburgo, se esperaba que el cuerpo flotara días después río abajo, para que otras aldeas lo vieran y comprendieran que la ley seguía viva. No se le daba entierro cristiano, pues la mujer había sido considerada una mancha en el tejido moral del reino. El agua no era misericordiosa, era un medio para borrar, para silenciar, para hacer desaparecer. El ahogamiento en saco no solo extinguía una vida, sino también una historia, un nombre, un recuerdo. Decían que este castigo era menos sangriento y por eso más apropiado para las mujeres. Pero quienes presenciaron la ceremonia sabían la verdad. La Seckung no era un castigo, era un acto de borramiento. Era convertir a la mujer en un objeto, en una carga indeseada destinada a hundirse donde nadie pudiera escuchar su última súplica. Un método frío y calculado para enseñar que la desobediencia femenina debía ser castigada no solo con la muerte, sino con el olvido. Y así, río tras río, generación tras generación, este castigo se convirtió en la sombra silenciosa que perseguía a las mujeres del Sacro Imperio. Una advertencia constante de que un solo paso en falso podía llevarlas al fondo de las aguas, envueltas en oscuridad, mientras la corriente se llevaba su memoria río abajo para siempre. En las plazas europeas del medievo tardío y los albores de la modernidad, donde los pregoneros anunciaban las sentencias con la misma solemnidad con la que un sacerdote levantaba el cáliz, el fuego se convirtió en juez, verdugo y mensaje. Si el agua alemana borraba a la mujer en silencio, el fuego europeo la destruía a la vista de todos. Y yo, como cronista que ha recorrido aldeas, ciudades amuralladas y ferias plagadas de murmullos,
He oído demasiadas veces la misma frase entre los magistrados: «El fuego purifica lo que ha nacido manchado». Era la excusa preferida para justificar lo injustificable. Para muchas mujeres acusadas de infidelidad, el fuego no era solamente una pena, sino la culminación de un proceso de degradación que empezaba mucho antes. Bastaba un rumor, una mirada sospechosa, un encuentro malinterpretado o la palabra de un esposo resentido para que la mujer fuera señalada. En aquella Europa donde el honor masculino era frágil y la moral pública extremadamente severa, la infidelidad femenina se asociaba rápidamente con otros delitos que, a ojos de las autoridades, la convertían en una amenaza de dimensiones casi míticas. Una mujer acusada de adulterio podía, en cuestión de días, verse nombrada seductora, pecadora, hereje o bruja. Y una vez pronunciada la palabra bruja, ya no había regreso posible. En las ciudades de Francia, del Sacro Imperio y de ciertos territorios hispanos, los juicios por inmoralidad se fusionaban con la obsesión de erradicar el mal espiritual. El Malleus Maleficarum, aquel infame manual que pretendía ser guía para identificar la presencia del demonio, vinculaba con facilidad la infidelidad femenina a la corrupción del alma. Si una mujer había traicionado a su esposo, se decía que tal vez había traicionado también a Dios. Y si había traicionado a Dios, entonces, su cuerpo era terreno fértil para fuerzas oscuras que debían ser erradicadas con fuego. Así comenzaba el ritual. La mujer era llevada a la plaza, no como acusada, sino como espectáculo. Se la vestía con una túnica simple, casi siempre blanca o gris, no para dignificarla, sino para que la multitud pudiera verla arder con claridad. Los mercaderes cerraban sus puestos, las familias se reunían en torno a la pira, y los clérigos subían a pequeños podios de madera desde donde proclamaban que ese fuego traería equilibrio al reino. Los tambores marcaban el avance del cortejo. El poste, preparado con antelación, dominaba la escena como un rey inmóvil. Mientras la mujer era atada, la multitud murmuraba. Algunos lo hacían por morbo, otros por miedo, otros porque creían sinceramente cumplir un mandato divino. El silencio solo se rompía cuando los pregoneros leían los cargos. Conducta inmoral, traición del matrimonio, peligro para la comunidad. Cada palabra pesaba sobre ella más que las cuerdas que la aprisionaban. El fuego, una vez encendido, no devoraba de inmediato. Primero lamía los troncos inferiores. Luego, como si fuera un animal que despertaba lentamente, ascendía con rabia creciente. La mujer sentía primero el calor, luego la quemadura y finalmente la comprensión de que su cuerpo entero se vería consumido sin esperanza de rescate. A veces, si el verdugo tenía un atisbo de compasión, estrangulaba a la mujer antes de que el fuego la alcanzara. Pero la compasión, en aquellos días, era un lujo raro. En otras ocasiones, se utilizaba leña húmeda para generar humo espeso. El humo asfixiaba a la víctima antes de que las llamas alcanzaran su punto máximo, pero también prolongaba la agonía. Y mientras la mujer luchaba por respirar, la multitud permanecía inmóvil, como si asistiera a un acto litúrgico. El fuego hacía su trabajo sin prisa, y el aire se llenaba del olor a madera quemada, tela chamuscada, y algo más que nadie se atrevía a nombrar. Los hijos a veces eran obligados a ver. Los maridos, presentes o ausentes, siempre eran recordados como víctimas de la deshonra. Las autoridades repetían que aquella ejecución no era venganza, sino purificación. Y cuando todo terminaba, cuando el fuego se extinguía y quedaban solo brasas y silencio, la comunidad sentía que había restaurado un orden que jamás había sido justo. El fuego europeo no pretendía únicamente matar, pretendía enseñar. Convertía a la mujer acusada en un faro invertido. Su destrucción iluminaba un camino que las demás debían evitar a toda costa. Hacía de su cuerpo una lección moral impuesta por manos que se escondían detrás de leyes, escrituras y dogmas. Y así, siglo tras siglo.
El fuego se mantuvo como la herramienta preferida para quienes deseaban controlar no solo las acciones de una mujer, sino también sus deseos, sus pensamientos y su silencio. En aquellas plazas, bajo el crujido de las llamas, Europa mostró sin disimulo su rostro más temible, el de una sociedad capaz de convertir el sufrimiento público en un acto solemne, envuelto en religión, tradición y un miedo feroz a la libertad femenina. En las tierras antiguas de Mesopotamia, donde los templos apuntaban al cielo como dedos levantados hacia los dioses, y las ciudades estaban custodiadas por murallas que habían visto nacer y caer imperios enteros, la justicia no era un concepto suave ni flexible. Era piedra, era ley, era destino irreversible. Y entre todas las normas talladas en tablillas de arcilla, pocas fueron tan temidas por las mujeres como la que castigaba el adulterio bajo el Código de Hammurabi. Yo he leído transcripciones copiadas por escribas medievales fascinados por las civilizaciones que los precedieron, y todos coinciden en lo mismo. Para los babilonios, la traición femenina no era solo un pecado, sino un desorden cósmico. La ley, parágrafo 129, inscrita en aquellas tablillas oscuras, dictaba sin titubeos que si una mujer casada era sorprendida con otro hombre, ambos serían atados y arrojados al agua. Solo el esposo tenía el poder divino de perdonarla, y si lo hacía, la vida del amante también quedaba perdonada. Aquella frase, tan fría, tan directa, revelaba la esencia entera del sistema. El marido era el eje moral del hogar, la mujer, un componente cuyo valor se medía en obediencia, y la infidelidad, una grieta que podía destruir el orden familiar, y por extensión, el social y el divino. Pero el agua no siempre era la herramienta elegida. En muchas ciudades-estado de Mesopotamia, especialmente donde la participación pública tenía peso religioso, la lapidación se consideraba más adecuada. No porque fuera más limpia ni más rápida, sino porque convertía la ejecución en un acto colectivo, un ritual donde la comunidad entera tomaba parte en la restauración del equilibrio que, según creían, la mujer había roto. Y es aquí donde el horror se vuelve más palpable, porque la lapidación no era un castigo diseñado para matar de inmediato. Era un proceso lento, fragmentado, casi teatral. Así comenzaba el ritual. La mujer era conducida fuera de la ciudad, hacia un claro cercano al muro o hacia una plaza abierta donde todos pudieran verla. El aire caliente de la tarde levantaba polvo, y ese polvo se pegaba a su piel como si quisiera cubrirla antes que las piedras. Se le quitaban las joyas, los cinturones, las telas que marcaran su estatus. La ley era clara. Debía ser reducida a un cuerpo desnudo de privilegios, una figura vaciada de identidad. No podía conservar nada que recordara a los presentes que, antes de ese día, había sido hija, esposa, madre, vecina. A veces se la colocaba en un hoyo poco profundo. Otras veces se la ataba a un poste para evitar que escapara. No era raro que el marido estuviera presente, no como doliente, sino como parte del mecanismo judicial. Su gesto, ya fuera endurecido o tembloroso, tenía la misma consecuencia. Él no era allí un esposo, sino un símbolo del orden restablecido. El sacerdote pronunciaba una breve invocación a los dioses, pidiendo que la violencia devolviera la armonía. Luego, la multitud tomaba las piedras. No eran rocas enormes. Las leyes y las costumbres lo dejaban claro. La muerte debía ser consecuencia de muchas manos, no del golpe de un solo brazo. Piedras medianas, pesadas pero manejables, capaces de romper huesos, abrir heridas y arrancar gritos, pero no de matar con un solo impacto. Ese detalle, tan deliberado, mostraba la verdadera intención del castigo. No era un acto rápido de ejecución, era un proceso de destrucción paulatina, donde cada piedra representaba la condena moral de la comunidad. El primer lanzamiento casi siempre provenía de un anciano respetado, del marido o de un miembro del consejo. Esa piedra marcaba el inicio y todos los demás seguían. Las primeras heridas eran pequeñas, pero el cuerpo empezaba a inclinarse, a temblar,
a protegerse instintivamente, aunque supiera que no había protección posible. El rostro, al principio alzado, comenzaba a hundirse entre los brazos. Las piernas cedían. Y mientras los golpes caían, la multitud se convertía en un solo organismo movido por creencias rígidas, temor supersticioso y obediencia ciega a una ley escrita cientos de años antes. La lapidación no solo mataba el cuerpo, sino la dignidad. La ropa rasgada, la piel rota, los cabellos manchados de tierra. La mujer, que horas antes caminaba sobre las mismas piedras que ahora la golpearían, era devuelta al polvo como si nunca hubiera pertenecido a la ciudad que la estaba ejecutando. Y lo más terrible no era la muerte en sí, sino el mensaje inequívoco. La infidelidad femenina se consideraba un desequilibrio tan profundo que solo la fuerza colectiva podía corregirlo. En algunos relatos antiguos conservados por diferentes culturas, se menciona que la mujer perdía el conocimiento mucho antes de morir. En otros, que la agonía podía durar largos minutos, incluso más, dependiendo de la piedad o la falta de ella entre los asistentes. Finalmente, cuando el cuerpo dejaba de moverse, los ancianos declaraban que el orden había sido restaurado. El polvo volvía a asentarse, el sol seguía su camino, y los habitantes regresaban a sus casas convencidos de haber cumplido con una tarea sagrada. Así funcionaba el mundo bajo la ley babilónica. No existía la posibilidad de defenderse ante un tribunal imparcial, ni el derecho a apelar. La mujer era juzgada no solo por lo que había hecho, sino por lo que representaba, una amenaza al equilibrio social, moral y espiritual. Y en una cultura donde cada gesto tenía significado religioso, la lapidación se convirtió en un acto brutal envuelto en el manto de la divinidad. Era la prueba de que para mantener el orden, los pueblos antiguos no dudaban en manchar sus manos con la sangre de quienes menos poder tenían. En las colonias puritanas de América, donde las aldeas estaban rodeadas de bosques tan densos que parecían esconder criaturas y secretos antiguos, la moral no era una simple guía espiritual, sino una autoridad tan severa como cualquier espada medieval. Aunque nos separan siglos de distancia, los relatos que llegaron a Europa describen un mundo donde cada acto, cada susurro y cada desvío se vigilaban con una atención casi fanática. Y entre todos los pecados condenados por aquellos colonos que se decían hijos de la Biblia, la infidelidad femenina ocupaba un lugar especialmente peligroso. No siempre llevaba a la muerte, pero sí a algo que muchos consideraban peor: la humillación pública convertida en marca eterna. En Massachusetts Bay, en Connecticut y en Virginia, la vida cotidiana estaba regida por leyes inspiradas en el Antiguo Testamento. En 1641, el Massachusetts Body of Liberties aún declaraba el adulterio como crimen capital, aunque rara vez se aplicaba la ejecución. Sin embargo, la comunidad había encontrado métodos igual de eficaces para destruir el cuerpo, la reputación y el espíritu de una mujer acusada: los azotes públicos y la exposición prolongada en el cepo. Y mientras leo testimonios antiguos, no puedo dejar de ver en estas colonias un eco lejano de las prácticas medievales europeas, disfrazado de devoción religiosa. Así comenzaba el castigo. La mujer era llevada al centro del pueblo, un lugar donde convergían caminos, miradas y juicios. Vestida con una prenda sencilla, sin adornos, sin nada que pudiera suavizar su figura ante los ojos hostiles, avanzaba entre vecinos que la conocían desde niña. Algunos murmuraban, otros guardaban silencio no por compasión, sino porque sabían que cualquier gesto malinterpretado podía convertirlos también en sospechosos. La vergüenza era contagiosa. El sonido del látigo en manos del oficial resonaba como un aviso anticipado. El poste de azote se esperaba. Era un tronco grueso, clavado firmemente en la tierra, utilizado más veces de las que cualquier pueblo debería reconocer. Allí, la mujer era atada por las muñecas. El verdugo, siguiendo la ley, debía administrar 39 latigazos. 39. Ni uno más, ni uno menos.
como si el número fuera suficiente para equilibrar la ofensa, pero no tanto como para matar. El primer golpe abría la piel, el segundo hacía brotar sangre. Los siguientes desgarraban capas de carne que la mujer apenas podía proteger. Y mientras su espalda se convertía en un mapa de líneas rojas, la multitud observaba. El castigo no terminaba allí. No bastaba con hacer sufrir el cuerpo. Era necesario quebrar la identidad. Una vez que el verdugo terminaba su trabajo, la mujer era conducida al cepo, el instrumento de humillación más temido en aquellas comunidades. El aparato consistía en un marco de madera con agujeros para la cabeza y las manos. Una vez cerrada la tabla superior, la mujer quedaba inclinada hacia adelante, expuesta a la intemperie, sin poder moverse, sin poder ocultarse. Allí debía permanecer durante horas, mientras los habitantes pasaban a su lado. Algunos escupían cerca de sus pies, otros lanzaban pequeñas piedras, barro o frutas podridas. Los niños, ajenos al dolor que infligían, se burlaban. Los ancianos meneaban la cabeza como si contemplaran un ejemplo de moralidad restaurada. Pero la verdadera condena era la marca social. Muchas de estas mujeres eran obligadas a llevar, cosida en su ropa, la letra A, una señal indeleble que anunciaba su delito, donde quiera que fuera. No era una letra simbólica, ni una formalidad. Era un estigma que permanecía años, incluso décadas, recordándole a ella y a todos los demás que había sido castigada. Cada salida al mercado, cada visita a la iglesia, cada paso bajo el sol era una exhibición involuntaria. Allí donde caminaba, la letra ardía tanto como cualquier hoguera europea. Los colonos justificaban estos rituales con sermones sobre virtud y obediencia. Decían que el dolor y la vergüenza ayudaban a restaurar la pureza del pueblo. Pero quienes lo presenciaban sabían que había algo profundamente cruel en la manera en que la mujer era convertida en espectáculo. Su cuerpo, marcado por los azotes, su rostro, obligado a mostrarse al público, su dignidad, quebrada a la vista de todos. Aquellos castigos no se interesaban por la justicia, sino por el control. No buscaban arrepentimiento, sino sometimiento. Y así, en aquellas aldeas donde el viento frío atravesaba las casas de madera y las leyes parecían tan rígidas como las rocas del viejo continente, la mujer infiel se transformaba en un recordatorio viviente de lo que ocurría cuando la voluntad femenina chocaba contra el orden impuesto. Los azotes curaban con el tiempo. Las heridas abiertas, tarde o temprano, cerraban. Pero la vergüenza, la mirada de los vecinos, la marca invisible que cargaba en el alma, esa nunca se borraba. Los puritanos sabían muy bien que un cuerpo puede resistir el dolor, pero un espíritu quebrado no se levanta con facilidad. Así se impuso la justicia en las colonias americanas, con cintas de cuero, tablas de madera y el juicio implacable de los propios vecinos. Y en cada golpe, en cada insulto, en cada letra A cosida a la ropa, se repetía la misma historia que atravesó siglos y continentes. El cuerpo de la mujer usado como campo de batalla para mantener viva una moral creada por hombres, que temían más la desobediencia que la injusticia. A lo largo de estos caminos que hemos recorrido juntos, ríos oscuros del Sacro Imperio, plazas europeas encendidas por hogueras, tierras babilónicas donde las piedras hablaban más fuerte que la ley, y aldeas puritanas donde la vergüenza era más afilada que cualquier látigo. Se repite una misma verdad que atraviesa los siglos como una flecha. El cuerpo de la mujer fue convertido una y otra vez en el escenario donde las sociedades descargaron sus miedos, sus obsesiones, sus inseguridades y su necesidad desesperada de control. No importa cuán distintas fueran las lenguas, las religiones o los códigos legales, la lógica que guiaba los castigos era siempre la misma. La infidelidad femenina no se entendía como un acto individual, sino como un desafío directo al orden que los poderosos juraban proteger. Aunque cada castigo tenía un rostro propio, unas aguas silenciosas, unas llamas impacientes, unas piedras que llamaban a la multitud,
o un poste destinado a desgarrar la piel. Todos ellos compartían la intención de reducir a la mujer, no solo físicamente, sino espiritualmente. Porque ninguna de estas penas buscaba justicia. Todas buscaban obediencia. Todas querían reafirmar quién mandaba realmente: el marido, el sacerdote, el juez, el consejo, la comunidad. Y cuando un sistema se sostiene a base de miedo, siempre encuentra un cuerpo dispuesto, o forzado, a convertirse en ejemplo. Hoy, al leer crónicas, leyes y testimonios de aquellas épocas, la distancia del tiempo no suaviza el horror. Al contrario, lo vuelve más evidente. Porque si estos castigos hubieran sido solo errores aislados, podrían archivarse como tragedias aisladas de la historia. Pero no lo fueron. Fueron prácticas repetidas, aceptadas, legitimadas y ejecutadas sin temblor por sociedades enteras. Es en esa repetición donde la injusticia se vuelve monstruosa, donde comprendemos que estos castigos no hablan solo del pasado, sino de una herida que la humanidad todavía no ha cerrado del todo. La mujer, acusada de un crimen privado, era convertida en símbolo público. Su dolor era ofrecido ante los ojos de todos como advertencia. Y esa transformación, de persona a lección, de vida a escarmiento, revela lo más oscuro del orden social. La violencia, cuando se reviste de moralidad, se vuelve respetable. La crueldad, cuando se ejecuta bajo el nombre de la ley, se vuelve costumbre. Pero ninguna sociedad que se respete debería permitir que la pureza se defienda con tortura. Ninguna fe debería justificar que un ser humano sea destruido para preservar una apariencia de orden. El sufrimiento nunca purifica, el miedo nunca educa, el silencio impuesto nunca restablece equilibrio. Solo deja cicatrices que perduran más allá de los huesos, más allá del tiempo, más allá de quienes las padecieron. Así pues, al cerrar este recorrido, queda una pregunta que ningún reino antiguo supo responder con justicia. ¿Qué clase de moralidad necesita destruir a una mujer para poder mantenerse en pie? Los castigos han cambiado, las leyes han evolucionado, pero la memoria de estas atrocidades sigue siendo un espejo donde aún hoy podemos ver las sombras de la desigualdad y del control disfrazado de virtud. Si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar y compartir tu voz. ¿Qué piensas sobre estos castigos? ¿Crees que la violencia y la humillación pueden sostener algún tipo de justicia o solo revelan el miedo y la fragilidad de quienes las imponen? Deja tu opinión en los comentarios. En un mundo donde aún existen injusticias, tu postura importa. La historia nos enseña que el silencio puede ser tan peligroso como la piedra, el fuego o el látigo. Haz que tu voz cuente.